¿Recuerdan ustedes que en la clase anterior nosotros estábamos viendo lo relativo a la propiedad? ¿Verdad? Vimos qué es la propiedad, vimos que es un derecho real por medio del cual una persona puede gozar o disponer libremente de sus bienes, pero dentro de los límites y las observancias que establece la ley. Y también veíamos que el límite de la propiedad, pues, es el derecho de las demás personas. O sea, yo no puedo, alegando mi derecho de propiedad, perjudicar a los demás en su propiedad, ¿verdad? Platicamos también sobre la expropiación, sobre la acción pauliana, que es la acción de reivindicar la propiedad. Cuando alguien a mí me quitó la propiedad de un bien, entonces yo se la puedo reivindicar en cualquier momento, ¿verdad? Ese derecho no prescribe, digamos. Eh, y veíamos las limitaciones a la propiedad, ¿verdad? Las voluntarias, las legales, las judiciales, y luego pues vimos cuáles eran las limitaciones legales. Bien, ya habiendo recordado un poquito la clase anterior, hoy vamos a platicar de los modos de adquirir la propiedad. Los modos de adquirir la propiedad, como su nombre lo indica, es la forma en que las personas pueden adquirir la propiedad de un bien. ¿Cómo le hago yo para hacerme propietario de un carro? ¿O cómo le hago yo para hacerme propietario de una casa o de lo que sea? Entonces ahí están. Estas son las formas de adquirir la propiedad. Hay dos modos de adquirir la propiedad. Uno se llaman modos originarios y los otros se llaman modos derivativos o derivados, los llaman también algunos. A mí me gustan más derivativos. Entonces, los modos originarios y los modos derivativos. Los modos originarios son aquellos por medio de los cuales una persona es propietario de una cosa por primera vez, ¿verdad? Porque pasa que, por ejemplo, si yo le compro una casa a alguien, esa casa tiene un propietario. Entonces, miren, ese es el otro modo que vamos a ver, el derivativo. ¿Verdad? Cuando yo adquiero la propiedad de otra persona. Entonces es un modo derivativo o derivado. ¿Verdad? Pero en el modo originario yo soy la primera persona que adquiere la propiedad de ese bien. ¿Verdad? O sea, ese bien no tenía dueño, pues. Y yo fui el primer dueño de ese bien. ¿Estamos bien? Entonces, esos son los modos originarios. Los modos originarios pueden ser la ocupación, la usucapión y la accesión. No se me van a confundir con los nombres. Ocupación, usucapión y accesión, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a ir viendo cada uno de ellos. Y los modos derivativos o los modos derivados son básicamente la sucesión hereditaria, ¿verdad? La sucesión hereditaria en general, ya sea testamentaria o intestada, o sea herencia, o sean legados. Yo estoy adquiriendo el bien de una persona que me lo heredó después de que él falleció. Y los otros son los contratos traslativos de dominio. Yo lo adquirí porque lo compré, una compraventa. Yo lo adquirí porque lo cambié, una permuta. O yo lo adquirí porque me lo donaron entre vivos. Una persona me lo regaló. Hay otras formas, por ejemplo, podría ser adjudicación en pago, ¿verdad? Una persona me debe una deuda y no me va a pagar en dinero y me ofrece pagarme con un bien. Entonces, mire, me lo está adjudicando en pago de la deuda. Ese también es traslativo de dominio. Podría ser una adjudicación en pago, por ejemplo, en la liquidación del patrimonio conyugal. El esposo es propietario de bienes, se casa con la esposa y luego él decide liquidar parcialmente el patrimonio familiar y le adjudica en pago un bien a la esposa. Entonces, miren, ahí la esposa está adquiriendo un bien, ¿verdad? De que era propiedad del esposo, ¿verdad? Como liquidación del patrimonio familiar. Entonces, esos son modos derivativos o derivados, ¿no? Porque derivan de la propiedad de alguien más tenía la propiedad y él me la trasladó a mí, por cualquiera de las formas que vimos. En cambio, en los primeros, el bien no tenía propiedad y yo soy el primer propietario de ese bien.
La sucesión hereditaria y los contratos traslativos de dominio los vamos a ver más adelante. Pero lo que vamos a empezar a platicar hoy es sobre los otros modos de la propiedad, los originarios, ¿verdad? La propiedad por ocupación. Miren, este es un modo de adquirir la propiedad de bienes que no tenían propietario. Vamos a ver que bienes muebles o semovientes, ¿verdad? Pero que no tengan propietario. Entonces, miren, yo los puedo ocupar. Cierro la ventana porque hay unas personas afuera. Me distraen. Em, entonces les decía de que la ocupación se da o es sobre bienes muebles o sobre bienes semovientes que no le pertenecen a ninguna persona. Entonces, miren, estos los puedo adquirir yo por ocupación. Yo aquí me confundí, les puse por apropiación, pero aquí es por ocupación. Muy bien, pueden adquirirse por ocupación. Entonces, miren, básicamente son bienes muebles o bienes semovientes. ¿Qué son los bienes muebles? Ya vimos. Son aquellos bienes que, en general, ¿verdad? Son aquellos bienes que pueden trasladarse de un lugar a otro sin menoscabo de sí mismo o del bien en donde están situados. Pues básicamente puede ser cualquier tipo de bien, una silla, una mesa, ¿verdad? Aquí, digamos, vamos a ver más adelante, por ejemplo, si un bien mueble, porque obviamente no solo son sillas, mesas, hay otros tipos de bienes muebles, por ejemplo, rocas, piedras, conchas, caracoles, cristales, ese tipo de cosas que puedo encontrar en las riberas de los ríos o en los lagos, etcétera. Eso yo lo puedo ocupar, ¿verdad? La ley establece que yo lo puedo ocupar. Si encuentro una piedra bien bonita, miren, entonces yo la puedo ocupar, la recojo y me la llevo, ¿verdad? A mí nunca se me olvidó mi primo, fíjense ustedes, fuimos al volcán de Pacaya una vez y no pudimos subir hasta el cráter porque habían erupciones y no nos dejaron subir. Pero cuando lo vi estaba recogiendo piedras volcánicas, ¿verdad? Aquí él vive en Estados Unidos. Entonces, le digo, ¿qué estás haciendo? Estoy recogiendo las piedras, primo. Las voy a llevar para Estados Unidos y este loco. Entonces, después cuando estábamos almorzando, le pregunté a vos, ¿qué onda con las piedras, verdad? Fíjense, pues resulta que él se las llevó para Estados Unidos, pero él en el primer viaje que cuando vino, él logró subir hasta el cráter con otro mi primo. Y tomaron video y cuando están recogiendo las piedras en la pura orilla del cráter, ¿verdad? Entonces, recogieron varias piedras, unas pequeñas, otras más grandes y todo. Y luego, ¿qué haces con las piedras? Las subasté en eBay. Así le digo yo, sí. ¿Y cuánto te dieron? Mira, por la que más me dieron, me fue una piedrita así que la recogí casi en el borde del, del cráter, me dijo, me dieron $900. Y por la que menos me dieron, me dijo que era una piedra más o menos así, como de este tamaño, me dijo. Eh, dice que le dieron como, no me acuerdo, $60, $80, algo así. Pero vendió las piedras que se había llevado por eBay. ¿Y quién te compra esas babosadas? Le digo yo. Mira, me las compran geólogos, vulcanólogos, estudiantes de ambas profesiones y coleccionistas. Y dice que como es subastas, ¿verdad? Entonces le hacían buenas ofertas y todo. Y le hacían un montón de preguntas, ¿verdad? ¿Dónde, digamos, a cuántos metros del cráter recogiste esa piedra? Entonces le decía que él miralo vos mismo, y pum, les ponía el video, ¿va? Y vendió las piedras. Pero vamos, ¿y cómo adquirió esas piedras? Él las adquirió por ocupación. Él las recogió, miren, no le pertenecían a nadie, las recogió, las vendió a su mochila y se las llevó. ¿Estamos bien? Lo mismo sucede, por ejemplo, también con los semovientes. ¿Qué pasa con los semovientes? Son los animales, ¿verdad? Un animal que no tiene dueño, entonces yo lo puedo ocupar.
Mi vecino, fíjense ustedes que ese cuate tenía suerte para que se le llegaran a regalar animalitos. Él tenía un perro, un husky, bien bonito, y un día apareció con un Alaskan Malamut, precioso. Y ese perro, fíjate vos, me dijo que nosotros íbamos, me dijo, en la calle y vimos al perro que iba corriendo, me dijo. Y como esos perros, ellos salen corriendo, me dijo, y se pierden, ¿va? Y cuando saben, voltean a ver, ya no saben dónde están. Y entonces dice que ellos pararon y abrieron la puerta del pick-up, y cuando el perro vio que abrieron la puerta del pick-up, de una vez se les fue a subir. Después recogieron a otra perrita mixta, perrita blanquita, dos conejos, uno cerca de la entrada de la colonia y otro en la salida del bulevar, ¿no? Entonces, estaban en la calle sin dueño, ¿verdad? Aparente. Entonces, ellos simple y sencillamente los ocuparon. Esa es la propiedad por ocupación. Entonces, miren, se pueden adquirir por ocupación los bienes muebles o movientes que no pertenecen a ninguna persona, ¿verdad? Entonces, los bienes muebles o movientes que no pertenecen a ninguna persona pueden adquirirse por ocupación. Si ustedes quieren una definición, ustedes le pueden agregar. eh, Ocupación es un modo originario de adquirir la propiedad por medio del cual una persona adquiere por ocupación la propiedad de bienes muebles o semovientes, siempre y cuando o siempre que no pertenezcan a ninguna persona. Bien, esto lo tenemos, por favor, vámonos hasta el artículo 549 y en un rato vamos a regresar a la copropiedad otra vez. Vámonos hasta el artículo 549. Entonces ahí tenemos los bienes eh, que se pueden adquirir por ocupación. 539, por favor, Oscar. Gisela. Ahorita, Lick, Ah, vamos, Oscar, muy bien. ahorita. Es que andaba algo perdido. 539, Lic, pero no es Ah, el Lick. es el 539 es prohibición de los dueños. 589. 589. 89, perdón. 589, sí. Sí. Voy. 589. Ocupación de muebles. Las cosas muebles o semovientes que no pertenecen a ninguno pueden adquirirse por ocupación o de conformidad con lo dispuesto en las leyes especiales. Entonces, miren, las cosas muebles o semovientes que no pertenecen a ninguno pueden adquirirse por ocupación, de conformidad con lo dispuesto en leyes especiales. ¿Qué no se puede adquirir por ocupación? Bueno, no se puede adquirir por ocupación los bienes inmuebles. Por ejemplo, fíjense, en España tienen un problema ahorita, pues, grave, ¿verdad? Porque, digamos, las personas se van de vacaciones y dejan su casa y cuando regresan resulta que la casa está ocupada. Los ocupa, les dicen, "No, está ocupada por una familia de extranjeros, ¿no? Y no hay forma de sacarlos porque las leyes los protegen, son refugiados y no sé qué. Entonces, al final de cuentas, la persona que es propietario lo despojan así de sencillo de su propiedad, ¿verdad? Ahora lo que han dado los propietarios es por volverse ocupas también, esperan a que se vayan de su casa y entonces van, entran, cambian las chapas y entonces ya los eso tuvieron que hacer de forma ilegal también, pero bien, en el caso de Guatemala no se permite la ocupación de bienes inmuebles.
¿verdad? No se puede adquirir por ocupación un bien inmueble. Los bienes inmuebles que no tengan propietario, que no estén reducidos a propiedad particular, esos le pertenecen al Estado. ¿Bien? Todos los bienes que no le pertenecen a ninguna persona, los bienes inmuebles, le pertenecen al Estado. ¿Estamos bien? Eso lo tenemos en el artículo 590. Por favor, Gisela. Lic, si quiere lo leo. ¿Va muy bien? 590. Los inmuebles no pueden adquirirse por ocupación, los que no estén reducidos a propiedad particular pertenecen a la nación. Pertenecen a la nación. Entonces, todo bien que no esté inscrito a favor de alguna persona, le pertenece al Estado. No un terreno baldío, por ejemplo. ¿Se acuerdan que ya vimos los lotes baldíos que no estén reducidos a propiedad particular, le pertenecen al Estado? Lo vimos en la clase pasada. Bien, ¿qué bienes pueden ser objetos de ocupación? Pues yo les decía hace un rato, pueden ser ocupación las piedras, las conchas que se encuentran en las riberas de los ríos, arroyos, playas, lagos, etcétera, ¿verdad? Artículo 591. Gisela, por favor. Muebles que pueden ser objeto de ocupación. Pueden ser objeto de ocupación las piedras, conchas y otras sustancias que se encuentran en las riberas del mar, de los ríos y arroyos de uso público y que no presentan señales de dominio anterior. Vamos. ¿Hay otro parrafito ahí? Ah, sí, sí. También pueden ser objeto de ocupación las cosas cuya propiedad abandona voluntariamente su dueño. Entonces, miren, pueden ser ocupación las piedras, conchas, ¿verdad? Que encontremos en los ríos, arroyos de uso público, ¿verdad? Que no presenten señales de dominio anterior, entonces yo los puedo recoger. Ahora, establece luego que también pueden ser objeto de ocupación los bienes muebles cuya propiedad sea abandonada por el propietario voluntariamente, ¿verdad? Digamos, si yo dejo una silla, por ejemplo, yo saco una silla y la pongo enfrente de mi casa. Entonces, eso quiere decir de que, bueno, depende, ¿verdad? Porque puede ser que yo la saqué, la puse ahí enfrente para sentarme un ratito, después la voy a volver a entrar, pero, por ejemplo, si yo la dejé en la basura, ¿verdad? Si yo la dejé en la basura, por ejemplo, cualquier persona de pasar y agarrarla y llevársela, ¿verdad? Entonces yo saco un sillón, por ejemplo, y a alguien le gusta, le parece que todavía tiene buen uso, se lo lleva, ¿verdad? Entonces, la propiedad que cuando un bien inmueble fue abandonada la propiedad por parte del dueño. Entonces, cualquier otra persona lo puede ocupar. Miren, esa es la propiedad por ocupación. ¿Qué más puedo ocupar yo puedo adquirir por ocupación, mejor dicho? Bien, puedo adquirir por ocupación, por ejemplo, los tesoros. Yo descubro un tesoro, por ejemplo. Si yo descubro un tesoro, pero lo descubro en un terreno que me pertenece a mí, entonces ese tesoro me pertenece a mí íntegramente. Pero si yo encuentro un tesoro en la propiedad de otra persona, pero con su permiso, entonces tenemos que dividir 50% para cada uno el tesoro con el propietario. Ahora, si una persona descubre tesoro en terreno ajeno, pero sin permiso del dueño, entonces el descubridor pierde todo derecho sobre su proceso.
sea, le va a quedar todo al propietario. Y esta autorización o este permiso por parte del dueño, debe constar por escrito, ¿verdad? Debe constar por escrito. Entonces, tesoro descubierto, 592. El tesoro encontrado en terreno propio pertenece íntegramente al descubridor. El terreno encontrado en terreno ajeno se dividirá por partes iguales entre el dueño del terreno y la persona que haya hecho el descubrimiento. Sin embargo, el descubridor no tendrá derecho a su porción sino cuando el descubrimiento sea fortuito o cuando haya buscado el tesoro con permiso del dueño del terreno. ¿Verdad? Si fue fortuito, yo voy caminando y me tropecé y caí, pum, y caí en una cueva y resulta que ahí estaba el tesoro. Fue fortuito, fue pura suerte. Entonces, en ese caso, yo tengo derecho a mi porción. ¿Verdad? O que tenga permiso del dueño. Si no tengo permiso del dueño, entonces voy a perder mi derecho a la porción. Ahora en el artículo 500, ¿sí, Gisela? Lic, una molestia. Estos tesoros podrían ser así como ¿qué se me ocurren? Las que han descubierto ahí en Petén. Las ¿Cuáles pirámides. tesoros arqueológicos? Exactamente. No, eso le pertenecen al Estado, Ay, ay. ¿verdad? Pero estamos hablando de, digamos, si están en terreno, pues que depende, ¿verdad? Porque la mayoría de esos terrenos están en, en reservas que le pertenecen a la nación. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si hay un sitio arqueológico adentro de mi finca? ¿Verdad? Entonces ese tesoro ahí sí me puede pertenecer a mí. Habría que ir a ver la ley especial de la materia, ¿verdad? Le voy a prometer que le voy a dar una leidita porque sí los puedo tener yo, pero lo que no puedo hacer es sacarlos del país, ¿verdad? Incluso venderlos puedo, pero lo que no puedo hacer es sacarlos del país. Yo recuerdo que hace muchos años leí esa ley. Bien, entonces, fíjese que mi papá trabajaba en una empresa, es una refinería. Ahí, seguido, cuando hacían alguna excavación para construir algún tanque o alguna cuestión ahí que tenían que hacer, encontraban vasijas, ¿verdad? Quisteloro, decían, al final unas caritas de cerámica tenían. Pero una vez sí encontraron un tesoro cuando estaban haciendo la refinería. Fíjese que no era prehispánico, sino que eran unas monedas, es que no me recuerdo, creo que eran de 5 pesos, pero guatemaltecos, de cuando Guatemala todavía tenía pesos, ¿verdad? Entonces yo creo que eran de 5 pesos, creo que eran las monedas, y encontraron una caja llena de esas monedas. ¿Y sabe qué hicieron los gringos? Los gringos les pusieron la parte de atrás donde estaba el escudo y les pusieron un número. Y a cada trabajador le dieron una de esas. ¿Va? Entonces, con el número del trabajador, ¿va? Entonces mi papá, no me acuerdo, el 96 creo que era mi papá. Entonces mi papá tenía su medallita de 5 pesos de Quetzal con 0,96 atrás. Es, básicamente encontraron un tesoro y le quitaron todo el valor que podía tener, ¿verdad? Cuando las limaron, porque el valor pues era histórico, eran monedas de cobre, ¿verdad? Creo que eran de bronce, pero eh, al final pues era un valor histórico. Estoy seguro que hubieran valido un buen billete, pero ya ven los gringos. Entonces,
ese tipo de tesoros en propiedad privada le pertenecen a las personas, pero digamos en Petén, como le decía, esas son reservas. ¿Verdad? Son reservas que le pertenecen a la nación. Entonces, lo que ahí se encuentra le pertenece también al Estado de Guatemala. Un montón de tesoros se han robado ahí en Petén, ¿no? Un montón porque se han encontrado, digamos, máscaras de oro, de jade, eh, unas pecheras, unos penachos así de oro, jade, plata. Y todo eso pues se lo han robado. Mi papá tuvo la oportunidad de ver uno, no me acuerdo en cuál de los centros estos, y le decía el arquitecto que estaba ahí encargado del sitio, que en otro sitio que estaba ahí cerca había un tesoro similar, pero que se lo habían robado antes de que lo pudieran encontrar los arqueólogos. Cuando ellos llegaron ya habían saqueado, pero todos los indicios marcaban que iban a tener un hallazgo similar al que habían tenido en ese lugar. Entonces sí, había pasado un montón, ¿verdad? Porque bien remotos y todo. Bien, entonces este tipo de permisos para buscar un tesoro, esos tienen que constar necesariamente por escrito. Nadie puede buscar un tesoro en terreno ajeno a menos que tenga el permiso por escrito del dueño. Bien, eso lo tenemos en el 593, por favor, Claudia. Silvia, Buenas tardes, Lic. hola, ¿cómo está? Bien, bien, gracias. 593, descubrimiento de tesoro. Nadie puede buscar tesoro en terreno ajeno sin permiso escrito del dueño. El interesado que obtuviere permiso y prestare garantía a satisfacción del propietario podrá hacer excavaciones para sacar dinero, alhajas u objetos preciosos que alegare pertenecerle. ¿Estamos bien? Entonces, miren, ahí sí que un tesoro ahí queda abierto, ¿verdad? Pueden ser monedas, pueden ser joyas, alhajas, piedras, etcétera, ¿verdad? Bienes mostrencos. ¿Se acuerdan que al principio veíamos de que las personas pueden adquirir la propiedad de bienes muebles o semovientes de conformidad con las reglas que están en este capítulo? Con relación a los bienes mostrencos, ¿qué son los bienes mostrencos? Bien, los bienes mostrencos es cuando una persona encuentra un bien mueble o semoviente que no le pertenece aparentemente a ninguna persona o que se ignora que le pertenezca a una persona. Entonces, ¿qué es lo que se hace con esos bienes? ¿Por qué se llaman mostrencos? Porque esos bienes la persona que los encontró va y los pone a disposición de la autoridad municipal. La autoridad municipal lo pone en conocimiento del público y si nadie lo reclama, entonces se procede a venderlo en pública subasta. Eso lo tenemos regulado en el artículo 589 y ese lo complementa el artículo 680. Fíjense que yo me recuerdo siempre un amigo que se llama Carlos, que es de Amatitlán. Carlitos trabajaba en la municipalidad, él era el asistente del juez municipal. Y me acuerdo que nosotros habíamos visto esto en Derecho Civil 1 o 2, Derecho Civil 2. Y, y un día él todo emocionado y contándonos, va, fíjense mucha que ayer me llevaron un coche. Y nosotros así como que, ah, sí, es que me llevaron un coche, sí, un cerdo. Así le digo, sí, un gran coche, me decía, enorme. ¿Cómo está eso? Le digo. Entonces dice que él está en su oficina cuando le dieron a decir, mire, licenciado, porque si le decían, mire, licenciado, y lo buscan, ¿no? Cuando él salió a ver, dice que estaba un señor
con un coche, literalmente, con un cerdo. Y mira, le dijo, es que aquí traigo a este animal. Carlos, así, ¿y para qué, va? El secretario del juez de asuntos municipales, ¿no? Y entonces le dice el señor, no, no, es que yo me lo encontré. Y el cerdo no es mío, le dijo, pero yo me lo encontré, no puede andar por ahí el animal causando perjuicios, le dijo, entonces yo lo traigo para acá, para la municipal, para cumplir con la ley. Y aquel así, va, y en eso se acordó. Ah, le dijo. Entonces llamó al jefe y le preguntó, y el jefe le dijo, ahí en el poste, le dijo, ¿cuál poste? Ahí hay un poste, le dijo, ahí lo tienen que amarrar. En las municipalidades de los pueblos, más comúnmente, se acostumbra al poste, ¿verdad? Entonces, cuando hay un animal perdido, lo que hacen es que lo amarran en el poste y ahí está enfrente de la municipalidad, la está de todos. Entonces, ya todos saben que si el animal está amarrado en ese poste es porque se perdió, entonces ya lo van a ver para ver si es de ellos, ¿no? Y entonces, al final, le terminaron adjudicando el cerdo al señor que lo había encontrado porque no apareció el dueño, ¿verdad? Y él pagó los gastos del coche mientras estuvo amarrado en la municipalidad, ¿verdad? Entonces, eso se refiere a los bienes mostrencos. Es más común con animales que con, que con, que con los bienes muebles, ¿verdad? Si alguien encuentra una silla, regularmente la agarra y se la lleva, ¿va? Pero, digamos, con los animales sí suele pasar que las personas saben, ¿no? Que si el animal no es de ellos, porque es que miren, pues es delicado también, si alguien lo agarran con un animal que le pertenece a otra persona, ¿verdad? Las vacas, por ejemplo, los chivos están marcados, no tienen la marca del dueño. Entonces hasta me pueden acusar a mí de robo de ganado, ¿me entienden? Entonces es delicado. Si yo encuentro animales, entonces lo más correcto es que los ponga a disposición y la gente lo sabe, ¿verdad? La gente en los pueblos lo sabe, encuentran un animal y lo van a dejar a la municipalidad. Nada más en Amatitlán es menos común, ¿va? Porque pues ahí a quien le tocó la experiencia del coche y al final pues fue una anécdota, ¿ah? Y yo siempre lo uso en mis clases, y es cierto, por cierto. Y, pero en los pueblos, digamos, por ejemplo, así como Mazagua, en Escuintla, por ejemplo, en esos lugares ahí hay muchas fincas. Entonces ahí la municipalidad tiene el tronco y la gente ya sabe y seguido se pierden animales. ¿Ah? Y de ahí los van a amarrar al tronco y si a alguien se le pierde, el primer lugar donde va a buscar es a la municipalidad. ¿Ah? Artículo 596. Por favor, Oscar. Ahorita, artículo 596. Bienes mostrencos. El que encuentre un mueble o semoviente al parecer extraviado y cuyo dueño se ignore, deberá presentarlo a la autoridad municipal más próxima al lugar donde hubiere tenido lugar el hallazgo. La autoridad que reciba el bien encontrado pondrá el hecho en conocimiento público y si transcurrido el término fijado no se presenta persona que justifique su dominio, se procederá a su venta en pública subasta. Muy bien. Y a ese 596, anótenle por favor ver 680. El artículo 680, si se dan cuenta, también en el epígrafe establece bienes mostrencos. Entonces aquí lo que establece más bien es el procedimiento, fíjense. Cualquiera puede recoger y salvar los animales, maderas, frutos, muebles y otros productos de la industria arrebatados por las corrientes de las aguas públicas o sumergidas en ellas. Aquí ya nos amplía, mire, ya no solo nos dice bienes muebles, sino que nos da otros ejemplos de bienes muebles, ¿verdad? Maderas, frutos, animales, ¿verdad? Muebles. Y luego establece, presentándolas inmediatamente a la autoridad local. La autoridad local es la municipal, ¿verdad?
que dispondrá de su depósito o su venta en pública subasta. Fíjense, pues, lo puede dejar en el tronco para que a la vista del público, pero también puede dejarlo en depósito de alguna persona, ¿verdad? Mire, usted lo va a cuidar. Usted que lo encontró, cuídelo, a usted le va a caer en depósito. O también puede hacer una pública subasta, ¿verdad? Venderlo. Cuando no puedan conservarse, por ejemplo, que son bienes perecederos. Son frutas, por ejemplo. Entonces las frutas unos cuantos días después van a estar podridas. Entonces las pueden vender en ese mismo momento. Se anunciará enseguida el hallazgo. Y si dentro de los 3 meses hubiera reclamación por parte del dueño, se le entregará el objeto o su precio, previo abono de los gastos de conservación y el derecho de salvamento, que consistirá en un 10%. El derecho de salvamento es, si aparece el dueño, él le tiene que dar un 10% del valor del bien rescatado a la persona que lo encontró. Ese es el derecho. Transcurrido aquel plazo sin haber reclamado el dueño, perderá este su derecho y se devolverá todo a quien lo salvó, previo abono de los gastos de conservación. Los gastos de conservación es, por ejemplo, si fuera un animal y hay que darle de comer. Entonces, eso es parte de los gastos de conservación, ¿verdad? Entonces, si pasan los 3 meses y él no aparece el dueño, digamos, ¿verdad? Como dice el dicho, una cosa me he encontrado, 7 veces lo diré, y si no aparece el dueño, me lo quedaré, ¿verdad? Entonces, lo que hacen es ponerlo, hacerlo público, ¿verdad? Para que toda la gente se entere, y si pasados 3 meses nadie lo ha reclamado, entonces se le entrega a la persona que lo encontró, ya sea el bien o el precio del bien, ¿verdad? Previo abono de los gastos de conservación. ¿Estamos bien? Entonces los bienes mostreños, miren. 597. El dueño que recobrare lo perdido o su precio está obligado al pago de los gastos y a abonar a quien lo halló el 10% del valor de la cosa o del producto de la venta. Miren, lo mismo, el 10% por el derecho de salvamento. ¿Estamos bien? Caza y pesca. Miren, la caza y la pesca, yo también, por caza y por pesca, puedo ocupar bienes, animales. Si yo voy, por ejemplo, a cazar y yo le disparo a un pato, ¿verdad? Y yo mato el pato. Obviamente estamos hablando cazar dentro de la ley, ¿verdad, jóvenes? Dentro de la normativa vigente de caza. O sea, aquí en Guatemala hay una ley de caza y pesca y establece cuándo se puede cazar y cuándo no se puede cazar. Hay animales, por ejemplo, que se pueden cazar todo el año sin ninguna restricción. Hay otros animales que no se pueden cazar en ningún momento. Hay otros animales que se pueden cazar por temporadas. Entiéndase, por ejemplo, los venados. Los venados, esos hay una temporada en la cual se pueden cazar. Pero, por ejemplo, los coches, los cerdos salvajes, ¿verdad? Esos se pueden cazar en cualquier momento. Eso no hay opción. Entonces, hay, se puede adquirir la propiedad por ocupación de la caza y la pesca. Igual yo voy, pesco una mi mojarra o pesco un mi pargo, un mi robalo, ¿verdad? Entonces, eso que yo pesco, que yo saco del mar, eso yo lo estoy ocupando. Miren, eso es adquirir la propiedad por ocupación. Y entonces, por ejemplo, ustedes ven, por ejemplo, los pescadores artesanales, ellos se meten en su lancha a las 5 de la mañana y a las 11 de la mañana vienen de regreso con la lancha con pescados. A veces más, a veces menos. ¿Y qué hacen ellos con esos pescados? Esos pescados ahora les pertenecen a ellos, son su propiedad. Los que hacen los venden y con eso ganan dinero. ¿Ah?
En el caso de los pescadores deportivos, digamos, ellos pescan y lo que pescan se lo comen, ¿va? O sea, es para ellos, para su consumo. O muchas veces lo sueltan y lo regresan al mar, depende, ¿va? El tipo. Hay ciertos pescados que no los pueden matar, por ejemplo, los pez vela, los marlin, los peces espada. Esos no los pueden pescar, digamos, ¿va? Entonces, cuando agarran uno, solo se toman la foto y lo vuelven a soltar. Entonces, ese tipo de, de caza o pesca también es ocupación, ¿verdad? Miren, artículo 600. Son susceptibles de ocupación por la caza y la pesca los animales bravíos y salvajes. No se puede cazar sino en tierras propias o en las ajenas con permiso del dueño. Pero no será necesario el permiso si las tierras no estuvieran cercadas, ni plantadas, ni cultivadas, ¿verdad? Yo lo recomiendo, jóvenes, si van a cazar en terreno ajeno, siempre que sea con permiso del dueño, mejor. Si yo cazo algo en un territorio que le pertenece a otra persona, pero no tengo su permiso, y yo estoy obligado a entregarle a esa persona lo que hace, ¿ah? Si alguno cazar en tierras ajenas sin permiso del dueño, cuando por ley está obligado a obtenerlo, lo que case será para el dueño, a quien además indemnizará de todo perjuicio. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los animales feroces que escapan? Por ejemplo, les voy a poner, se escapó un tigre del circo, se escapó una pantera del circo, un león del circo. Entonces, miren, son animales feroces, pero que estaban en cautiverio y que escaparon, ¿verdad? La vez pasada, mira, estaba viendo la foto de un cuate que estaba en una finca, eh, tenían unos jaguares. Entonces, yo no estoy de acuerdo con tener este tipo de animales, ¿verdad, jóvenes? Porque pues, deben estar en la naturaleza, pero bueno, hay gente que los tiene, hasta donde entiendo, pues no sé qué tan legal sea. La verdad que yo sí desconozco de la ley de la materia. Entonces, no sé en qué casos puedo tenerlos o en qué casos no, qué tipo de permisos hay que sacar para tener los animales, pero ¿qué pasa con un animal de estos escapa, verdad? Se mete a mi terreno, ¿qué puedo hacer yo? Porque partimos de que el animal le pertenece a otra persona, pero si se mete un tigre a mi finca y se va a comer a mis animales o va a dañar a alguna de las personas que está ahí, entonces yo puedo venir, puedo matarlo, destruirlo, ¿verdad? O si es posible, pues lo puedo capturar. Artículo 605. Los animales feroces que escapen del encierro en que los tengan sus dueños podrán ser destruidos por cualquiera y podrán también ser ocupados desde que el dueño abandone su persecución. Cualquier persona puede apoderarse de los animales bravíos y hacerlos suyos, tan luego como recobren su libertad natural, con tal de que no vaya el dueño en su seguimiento. O sea que si a alguien se le sale un animal bravío y lo deja de buscar o no lo busca, entonces desde ese momento cualquier persona lo puede ocupar. De ahí, animales no domésticos y peces, ¿verdad? Que desde su respectivo criadero pasaren a otro, pertenecen a distinto dueño, ¿verdad? Serán propiedad de este. Entonces, por ejemplo, que yo tengo peces en un criadero y se viene una lluvia y se lleva a los peces y los mete en el criadero de otro, su suerte. Él es el que se los va a quedar. Enjambres, ¿verdad? Enjambres entendemos abejas, ¿verdad? El propietario de un enjambre de abejas tendrá derecho a perseguirlo sobre el fondo ajeno,
indemnizando al poseedor de este el daño causado. O sea que si mis abejas se van para otro terreno, yo tengo derecho a seguirlas, meterme a ese terreno y seguirlas, pero le debo indemnizar al dueño todos los gastos por los daños que yo cause. ¿Se acuerdan que yo les decía hace un rato que, por ejemplo, los ganados acostumbran a tener marcas, ¿verdad? Artículo 608. Los animales sin marca que se encuentren en una finca particular se presume que son del dueño de este, mientras no se pruebe lo contrario, a no ser que el propietario no tenga cría de la raza a que los animales pertenecen. Entonces, por ejemplo, si yo tengo animales que no los tengo marcados, pero están adentro de mi finca, se presume, salvo prueba en contrario, se presume que esos animales me pertenecen a mí, le pertenecen al dueño de esos. Excepción de cuando no va a haber esa presunción, cuando los animales son de una raza distinta a la que yo crío. Pero pasa de que, digamos, los animales, yo no sé mucho de ganado, pero sí sé que los animales se marcan a cierta edad, o sea, no se marcan recién nacidos. Pero entonces hay una etapa del animal en que el animal no está marcado. Si el animal tiene marcas, entonces ahí no hay lugar a dudas. El que tenga la marca es el propietario. Pero si el animal no está marcado, como les digo, hay un periodo de la vida del animal que el animal no está marcado todavía, ahora porque lo marcan en cierta edad, entonces se presume que ese ganado me pertenece. Pero, por ejemplo, si yo tengo una raza de ganado criando y resulta que tengo animales sin marcar de otra raza, entonces en ese caso no aplica la presunción. ¿Está bien? Tampoco quiere decir que no sean míos. Yo pruebo que son míos y son míos, ¿verdad? Yo los compré y no los he marcado todavía. ¿Entienden? Pero no existe esa presunción. En cambio, si son los de la misma raza que yo acostumbro a criar, entonces esa presunción es válida. 609. Los animales sin marca que se encuentren en tierras de propiedad particular que varias personas exploten en común, se presume que pertenecen al dueño de la cría de la misma especie y de la misma raza que en ellas establecida, mientras no se pruebe lo contrario. Pero si dos o más fueren dueños de la misma especie o raza, se reputarán de propiedad común si no se prueba que pertenecen a alguno de ellos. ¿Estamos bien? Entonces, miren, sabemos varios criadores que tenemos en la misma finca vacas, pero tenemos de diferentes razas. Entonces, las crías que pertenecen a la raza que yo estoy criando, pues se reputa que son mías. Y así con cada una de las razas se crían los demás. Pero si habemos dos o más personas criando la misma raza y aparecen crías sin marcas y no se puede probar de quién son, entonces son copropiedad de los que tienen esa raza. Así de sencillo lo resuelve la ley. Miren. Los animales domésticos que nacen en mi casa, por ejemplo, yo tenía una perra, la crucé, y de la perra nacieron 4 cachorros. ¿A quién le pertenecen esos cachorros? Me pertenecen a mí, ¿verdad? Yo me quedé con una perrita y regalé los otros 3. Uno al dueño del perro, que le pertenece, ¿verdad? Y los otros 2, pues se los regalé uno a mi amigo y el otro a otro a mi amigo. Y pues una perrita me la quedé yo. Pues miren, son míos, yo puedo hacer lo que quiera con ellos. Yo en este caso los regalé, hay gente que los vende, ¿verdad? No hay ningún problema. Yo no tengo ningún problema con la crianza de perros o de cualquier animal, ¿verdad, jóvenes? Siempre y cuando se haga responsablemente. Digamos, yo conocí a una persona que tenía una perra Doberman, linda, y la cruzó, ¿va? Primera o segunda arma de la perra la cruzó. Le sacó creo que 11 cachorros. Y saber a cuánto vendió cada cachorrito, pues, ay, buen negocio. ¿Eso no va a cruzar a la suya? No, yo no. Y yo la mía la crucé a los 4 años y solo la crucé una vez. Y una camada de 4 perritos, ¿verdad? Solo una monta le di a la perra, digamos, ¿verdad? Para camadas de 11 cachorros les dan una segunda monta 2 días después. Entonces, él le sacó como 3 camadas a la perra.
y como a la cuarta camada se le enfermó la perra, perdió a los perritos, la tuvo que operar y ya no pudo tener más cachorros. Entonces, no son criadores responsables, ¿me entienden? En cambio, digamos, en los criadores, ya por ejemplo, ahí me gustan los pastores alemanes, un criador de pastor alemán, ellos tienen ciertos estándares de qué perros son los que cruzan, ¿verdad? Qué perros no los cruzan. Hay perros, pues tienen los criadores que nunca los cruzan, ¿va? Regularmente tienen un macho, el racero que le dicen, el macho alfa, que es el semental, ¿verdad? Que ese es el perro que cruzan con las perras, pero un criador responsable tampoco cruza cualquier perra, ¿verdad? Sino que solo buenos perros con buenas perras, digamos, para que salgan buenos cachorros, ¿no? La cruza selectiva que le llaman. Entonces, eso está bien y está bien que cobren, porque obviamente comprar un perro de raza, un buen perro, es caro, ¿entienden? Porque hay todo un proceso de crianza detrás. Pero sí estoy en contra de los creadores de las personas que solo quieren explotar a los perros así sin ningún tipo de escrúpulo. Bien, entonces en general los animales domésticos que nacen bajo mi propiedad bien me pertenecen a mí. Y yo les puse el ejemplo de perros, pero lo mismo aplica a vacas, caballos, gallinas, ¿verdad? Patos, trompipes. Entonces, por ejemplo, si yo tengo en mi finca, tengo caballos y me nace un potrillo de una yegua, ese caballo me pertenece a mí. Lo mismo sucede con las vacas, ¿no? Entonces, miren, los animales domésticos que nacen y se crían ordinariamente bajo el dominio del hombre, aunque salgan de su poder, puede reclamarlos de cualquiera que los retenga, pagando los gastos de su alimentación si se hubieran causado. Entonces, en el caso de los animales domésticos, va, digamos, perros, gatos, si un animal se me escapa, yo puedo reclamar, ¿verdad? En cualquier momento. Y al final establece que el ejercicio de la caza y la pesca se va a sujetar a los reglamentos de la materia, una ley y su respectivo reglamento de caza y pesca. Usucapión o prescripción adquisitiva, o también se le llama prescripción positiva. Entonces, miren, cuando ustedes vean prescripción positiva, prescripción adquisitiva o usucapión, se refiere a lo mismo. Ustedes se acuerdan que ya hemos hablado de la prescripción en otros casos, pero esa es la prescripción extintiva, que es aquella que una persona pierde un derecho por el transcurso, por el paso del tiempo. En cambio, aquí es al revés. Miren, esta prescripción es adquisitiva. Entonces, acá una persona adquiere la propiedad de un bien por el transcurso del tiempo o por el paso del tiempo. Entonces, les voy a explicar así a grandes rasgos de qué se trata esto, de la usucapión. Para que proceda la usucapión, tenemos que empezar primero por la posesión. Una persona tiene que ser poseedor de un bien. ¿Se acuerdan que yo les decía hace un rato que los bienes que no estén inscritos a favor de una persona le pertenecen al Estado? Pero hay algunas excepciones. Por ejemplo, cuando yo soy poseedor de un bien. Poseedor, miren, poseedor es aquella persona que ejerce sobre un bien todas o algunas facultades inherentes al dominio. Dominio, cuando vean la palabra dominio, eso es igual a propiedad. Dominio y propiedad quiere decir lo mismo, ¿no? Algunas facultades inherentes a la propiedad, pero no tienen inscrita la propiedad. Entonces entendemos, es una persona que, digamos, yo conozco a alguien, él tiene una granja en San Pedro, Zacatepeques, y tiene construido y tiene sembrado en la granja y todo, pero él no tiene inscrita la propiedad, él lo que tiene es un título de posesión. A ver más adelante lo que se llama el justo título. Pues miren, él tiene el título de posesión, él vive en el bien. Si ustedes preguntan en el pueblo, ¿y esa granja de quién es? Toda esa le pertenece a tal señor, ¿vale? Le dicen el nombre de la persona. Todos saben que es de él, pero no la tiene inscrita.
en el registro de la propiedad. ¿Por qué no la tiene inscrita? Porque solo tiene la posesión. ¿Eh? Y de hecho la posesión él la adquirió de otra persona. O sea, la posesión se puede comprar, puede vender, ¿verdad? Se puede enajenar. Entonces yo soy poseedor de un bien, yo le puedo vender esa posesión a Gisela. Gisela se la puede vender a Silvia. ¿Estamos bien? Entonces, esa es la posesión. Miren, es casi como que si fuera la propiedad, pero no es propiedad porque no tengo un título de propiedad que acreditarla. Un título de propiedad, entiendo yo, un título inscrito. ¿Verdad? Una propiedad, una finca inscrita en el registro de la propiedad. Entonces, ahí está la posesión. Miren, cuando yo tengo un bien en posesión, vamos a ver ahorita en un rato cuáles son las condiciones de la... ¿verdad? Tengo que tener un justo título, tengo que tener posesión continua por lo menos por 10 años. La posesión tiene que ser pacífica, continua y de buena fe. Y en ese caso, miren, yo cumplo los requisitos. Entonces yo puedo iniciar un trámite que se llama titulación supletoria. La titulación supletoria está regulada en una ley que se llama Ley de Titulación Supletoria. Ahí está regulado el trámite de la titulación supletoria, todo el trámite. Entonces, cuando termina, hay que cumplir una serie de requisitos establecidos en esa ley. Cuando termina el trámite de titulación supletoria, este termina con la inscripción de la posesión definitiva. ¿Ven? Inscripción de la posesión definitiva. ¿Qué quiere decir esto? La posesión definitiva no es nada más que la posesión, la misma posesión que yo tenía, solo que ahora esa posesión ya está inscrita en el registro de la propiedad. Pero miren, todavía no es propiedad. Todavía no es propiedad. Entonces, cuando ustedes vean posesión definitiva, no ven esas dos palabras, posesión definitiva, eso se refiere a una posesión que ya está inscrita en el registro de la propiedad después de un trámite de titulación supletoria. La posesión definitiva. Ahora, esa posesión definitiva, yo cuando ya inscribí mi posesión definitiva, aquí ya solo me queda esperar. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? 10 años. Y si después de esos 10 años nadie se opuso, entonces esa posesión se convierte en propiedad. Y entonces ahí es donde se da, miren, la usucapión o la prescripción adquisitiva. Cuando yo ya tengo inscrita mi posesión definitiva y pasan esos 10 años, ahí esa posesión definitiva se transforma o se convierte en propiedad. Eso es la usucapión. Miren, adquiero la propiedad por el paso del tiempo. ¿Cuánto tiempo? 10 años. ¿Contado desde cuándo? Desde que se inscribió la posesión definitiva. Miren, ahí ya se convierte en propiedad. ¿Estamos bien? ¿Les quedó claro de forma general cómo es el trámite? Aquí otra cosa con lo que no quiero que se me vayan a confundir es con los plazos de 10 años, porque hay dos plazos de 10 años. El primer plazo de 10 años es un plazo de 10 años que yo tengo que tener la posesión, ¿verdad? Por lo menos por 10 años para poder iniciar el trámite de la titulación supletoria. Y en estos primeros 10 años, a mi posesión se le suma la posesión de las personas que tuvieron antes la posesión del bien. O sea que, por ejemplo, si yo tengo la posesión por 3 años, pero la persona que lo tuvo antes que yo, posesión por 20 años. Entonces, miren, la posesión de él se suma a la mía. Sus 20 años más mis 3 años, yo tengo 23 años de posesión. ¿Estamos bien? Ahorita vamos a ver eso. Entonces, 612. Por favor, Gisela. ¿600 qué? Perdón. 12. Artículo 612, concepto de la posesión.
Es poseedor el que ejerce sobre un bien todas o algunas de las facultades inherentes al dominio. Entonces, mire, es el que ejerce sobre un bien todas o algunas, ¿verdad? De facultades son derechos, ¿verdad? Algunos de los derechos inherentes al dominio, inherentes a la propiedad, ¿verdad? Inherentes quiere decir que solo el propietario lo puede hacer. Entonces, si yo, pero no es propiedad, ¿verdad? Les falta algo, que es esa inscripción, precisamente lo que les decía. La propiedad de bienes inmuebles se inscribe en el registro de la propiedad. Entonces, eso es lo que le falta a este bien. Mira. Casos en que no hay posesión. Por ejemplo, fíjense, pues cuando yo permito, por ejemplo, tengo una finca y yo permito que mis trabajadores vivan en la finca, ¿verdad? Eso es bien común en las fincas, ¿verdad, jóvenes? Hay en diferentes puntos de la finca, hay casas y ahí viven los trabajadores, ¿verdad? Pero esas casas le pertenecen al dueño de la finca. Entonces, miren, en esos casos no hay posesión, sino que ahí ellos están viviendo porque se los permite el dueño de la finca. El día que terminen de trabajar, ellos tienen que desocupar eso, ¿verdad? 614, casos en que no hay posesión. No es poseedor quien ejerce el poder sobre la cosa en virtud de la situación de dependencia en que se encuentre respecto del propietario de la misma y la retiene en provecho de este en cumplimiento de las instrucciones que él le ha recibido. Bueno, entonces cuando yo permito que una persona viva, ¿verdad? Entonces ahí no hay posesión, ahí yo solo le estoy permitiendo que viva en un lugar, pero por una situación de dependencia que hay. Por ejemplo, él es mi trabajador, como en el caso que yo les ponía de la finca. O por ejemplo, yo tengo una casa que yo tengo guardián, por ejemplo, y el guardián tiene un apartamentito afuera. Entonces ahí, miren, por la relación de dependencia, él vive en la casa de guardianía, pero no quiere decir de que eso sea una posesión que después se pueda reclamar en una titulación supletoria o algo así. ¿Estamos bien? 615. Tampoco es poseedor el que tiene la cosa o disfruta del derecho por actos meramente facultativos o de simple tolerancia concedidos o permitidos por el propietario. Casi lo mismo. Bien, transmisión de la posesión. La posesión se puede transmitir, como yo les decía, se puede comprar la posesión. Lo único que no están comprando propiedad, joven, lo que están comprando es posesión. Entonces, en algún momento, para poder adquirir la propiedad de ese bien, van a tener que llevar a cabo un trámite de titulación supletoria de conformidad con la ley. Pero la posesión se puede transmitir, hacen una escritura, ¿verdad? De compraventa de derechos de posesión y se vende la posesión, no hay ningún problema. 618, por favor, Oscar. 618. Transmisión de la posesión. La posesión continúa de derecho en la persona del sucesor o poseedor. Puede agregar a la suya la posesión de su antecesor o antecesores, con tal que ambas posesiones tengan los requisitos legales. Entonces, miren, aquí hay dos cosas. Primero establecen, la posesión continúa de derecho en la persona del sucesor. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense, pues, mi abuelo era poseedor de la finca. Cuando mi abuelo fallece, la posesión pasa a su sucesor automáticamente, sin necesidad de ninguna declaración. Entonces ahora el poseedor es mi papá. Cuando fallece mi papá, entonces la posesión automáticamente pasa a mí, a su hijo, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces sin necesidad de declaración de ningún tipo de sucesorio ni nada, ¿verdad? Entonces eso es lo que establece la primera parte. Miren, la posesión continúa de derecho en la persona del sucesor. Automáticamente continúa.
Ahora, la otra cosa que regula, miren, el poseedor puede agregar a la suya la posesión de su antecesor o antecesores, con tal de que ambas posesiones tengan los requisitos legales. Y ahí anótenle, por favor, ver artículo 1 de la ley de titulación supletoria. Entonces, era lo que les decía, miren, el poseedor actual puede agregar a su posesión sus poseedores anteriores, ¿verdad? Yo tengo poseedor 1 año, pero mi papá fue poseedor, ese, 25 años, y mi abuelo fue poseedor 50 años. Entonces, miren, ya sumada toda esa posesión es mi posesión, ¿verdad? El poseedor puede agregar a la suya la posesión de su antecesor o antecesores con tal de que ambas posesiones tengan los requisitos legales. Condiciones para la usucapión. ¿Qué tengo que tener yo para poder iniciar el trámite para inscribir el bien, el trámite de titulación supletoria? Porque si no hago ese trámite, pues no puedo realizar la usucapión. Entonces, fíjense, pues, para que se produzca la posesión, o sea, para que la posesión produzca dominio, dominio es propiedad, ¿no? Para que la posesión produzca propiedad, se convierte en propiedad, tiene que estar fundada. ¿En qué tiene que estar fundada? Primero, en un justo título. ¿Qué es el justo título? Ahorita vamos a ver, es el título con el que yo acredito la posesión. Por ejemplo, si yo la compré, entonces con ese título que yo compré la posesión, con eso acredito que soy el poseedor, el justo título. Pero vamos a ver también que se puede hacer una declaración jurada, por ejemplo, cuando la posesión viene de generación en generación. Era de mi abuelo, de ahí pasó a mi papá, de ahí la posesión pasó a mí, pero ya vieron que la posesión se transmite automáticamente, ¿verdad? De derecho. Entonces, en ese caso, yo no tengo el título porque la posesión pasó a mí, herencia de mi papá, digamos, y a mi papá herencia de mi abuelo, y probablemente mi abuelo herencia de su papá. Entonces, ¿cómo le hago yo para el justo título? Pues una declaración jurada, ¿verdad? Una declaración jurada, yo manifiesto de que yo soy el legítimo poseedor de ese bien y que ese bien yo lo adquirí de mi papá, que era poseedor antes que yo, y a su vez se lo adquirió de su abuelo, que era poseedor antes que yo, ¿verdad? Entonces, eso se puede hacer también en el justo título. La posesión debe ser adquirida de buena fe. Ahorita vamos a ver qué es eso. Tiene que ser de manera continua. ¿Se acuerdan los 10 años que yo les decía? Para poder iniciar el trámite de la titulación supletoria, yo tengo que tener la posesión continua por más de 10 años. Entonces, eso se refiere a la posesión de manera continua. Pública. Pública quiere decir de que todo el mundo, todo el pueblo sabe de quién es esa propiedad, ¿verdad? Yo tengo mi tío que él tiene una su finca en Cuyuta. Y un día estaba platicando con un señor, de Güiro era bien platicador. Todavía soy, va, pero de Güiro más. Y me puse a platicar con un señor ahí que estaba en un pick-up. Todavía estaba esperando a mi papá que estaba comprando no sé qué. ¿Y usted de dónde es? Le digo, ay, yo soy de Cuyuta. Yo tengo mi tío que tiene una finca ahí. Ay, ¿cómo se llama la finca? Se llama tal, le dije el nombre de la finca. Esa finca es de un señor que se llama, y me dijo el nombre de mi tío. Miren, todo el mundo, todo el pueblo lo sabe. Todo el pueblo sabe que la finca es de él. Y muchas veces ellos ni siquiera tienen la propiedad, sino que son poseedores, pero han sido poseedores desde siempre en la familia, ¿verdad? En el caso de este señor que yo les digo en San Pedro, ustedes preguntan, mire, ¿y la granja esa Ojo de Agua a quién pertenece? A esa le pertenece a tal señor. Y le dicen, él se la compró a tal señor. ¿Ah? Entonces, es público, miren, todos saben de quién es el poseedor. Pacífica. Pacífica, obviamente, entendemos no estar en conflictos con nadie, ¿verdad?
Y por el tiempo señalado en la ley, que ya vimos que son 10 años. Entonces, miren, condiciones para la usucapión. 620. Para que la posesión produzca el dominio, se necesita que esté fundada en justo título, adquirida de buena fe, de manera continua, pública y pacífica, por el tiempo señalado en la ley. Continua quiere decir de que yo he tenido la posesión y no le he perdido en ningún momento. Continua, ha habido continuidad en la posesión. ¿Estamos bien? En la doctrina al justo título se le llama también título colorado. No me pregunten por qué, pero así se le llama también en la doctrina. Bien, es justo título para la usucapión el que, siendo traslativo de dominio, tiene alguna circunstancia que lo hace ineficaz para verificar solo por sí solo la enajenación. O sea, no se puede inscribir. Transmitieron el dominio del bien, pero no lo puedo inscribir. ¿Va? Entonces eso lo puedo utilizar como un justo título para inscribir posteriormente la posesión definitiva. Buena fe. 622. La buena fe del poseedor consiste en la creencia de que la persona de quien recibió la cosa era dueña de ella y podía transmitir su dominio. Soy un comprador de buena fe. La buena fe dura mientras las circunstancias permiten al poseedor presumir que posee legítimamente o hasta que es citado en juicio. A mí me vendieron la posesión, yo estoy feliz ahí tranquilo en mi granja y de repente me llega la demanda que el propietario me está demandando para sacarme de eso. Entonces ahí miren, se terminó la buena fe, se terminó la presunción de la buena fe. La continuidad, les decía yo que la posesión continua tiene que ver con que la persona ha tenido la posesión del bien de forma continua, o sea que no ha dejado de tenerla en ningún momento. Lo contrario a continuo sería discontinuo. La posesión discontinua es cuando la persona deja de poseerla por un periodo mayor a un año. Miren, entonces si yo pierdo la posesión por un periodo de un año o más, entonces ahí se interrumpe la posesión. ¿Ven? ¿Se acuerdan de los años? Si yo tenía, por ejemplo, 3 años de posesión y dejo de tener la posesión por un año y de ahí la recupero, entonces ahí se interrumpió la posesión. Empieza a contar de nuevo el plazo. ¿Estamos bien? Entonces la posesión tiene que ser continua, 10 años continua, sin interrupción. 630. Existe discontinuidad en la posesión cuando la cosa poseída se abandona o desampara por más de un año, o antes, cuando expresa o tácitamente se manifiesta la intención de no conservar. La posesión, ¿se acuerdan de que tiene que ser pacífica? ¿Cuándo la posesión no es pacífica? Pues cuando es violenta. ¿Cuándo la posesión es violenta? Establece la ley en el 631. Es posesión violenta la que se adquiere por la fuerza o por medio de coacción moral o material contra el poseedor, contra la persona que lo representa o contra quien tiene la cosa a nombre de aquel. Posesión pública es la que se disfruta de manera que pueda ser conocida por todos. Que era lo que les decía, en los dos casos que les mencionaba. Mi tío, el de Cuyuta, y el otro señor que yo conocí en San Pedro, Zacatepeques. ¿Verdad? En el caso de mi tío, pues él tiene propiedad de la finca, él sí la tiene inscrita. En algún momento no la tuvo, ¿verdad? Él inscribió su propiedad
posteriormente, porque él tenía solo posesión, ¿verdad? Que había sido adquirida de su papá. Y el otro señor, pues él compró la posesión, ¿verdad? Y él todavía no tenía inscrita su propiedad, estaba en las de iniciar el trámite de titulación supletoria. Y clandestina, la que se ejerce ocultándola a los que tienen derecho para oponerse a ella. ¿Verdad? Entonces, clandestina, pues es la que yo oculto, ¿verdad? La posesión para que no me reclame. ¿Se acuerdan que yo les he venido a decir que la posesión va a ser por 10 años? ¿Verdad? Para poder iniciar el trámite de la titulación supletoria, yo tengo que tener una posesión por lo menos por 10 años. Y a esa posesión yo puedo sumar las de mis antecesores. 633, por favor, Zuli. Artículo 633. Tratándose de bienes inmuebles, la posesión por 10 años, con las demás condiciones señaladas en el artículo 620, da derecho al poseedor para solicitar su titulación supletoria a fin de ser inscrita en el registro de la propiedad. Entonces, miren, tratándose de bienes inmuebles, la posesión por 10 años, además de las demás condiciones, ¿verdad? Da derecho para solicitar la titulación supletoria. ¿Y cuál es el fin? Ser inscrita en el registro de la propiedad. Pero ¿qué me van a inscribir en el registro de la propiedad? La posesión, ¿verdad? Que es lo que se le conoce como la posesión definitiva. 634. Las diligencias de titulación supletoria deberán sujetarse al procedimiento que señala la ley respectiva y la resolución aprobatoria de las mismas es título para adquirir la propiedad. Entonces esa es la ley de titulación supletoria, así se llama, ley de titulación supletoria. 635. Solo los guatemaltecos de nacimiento pueden obtener titulación supletoria de terrenos comprendidos dentro de los 15 kilómetros a lo largo de las fronteras y del litoral. Si se trata de personas jurídicas, los individuos que las formen deben ser todos guatemaltecos de nacimiento. Y a este artículo, anótenle, ver artículo 2 de la ley de titulación supletoria. $636. ¿Qué bienes no puedo titular? Los inmuebles situados dentro de las reservas del Estado no pueden titularse supletoriamente. Entonces, miren, si hay una tierra que la declararon reserva del Estado, eso no se puede titular. Y luego establece, tampoco pueden titularse los excesos de las propiedades raíces que se adquieren según lo dispuesto por las leyes administrativas de la materia. Los excesos es, digamos, yo tengo mi propiedad y hay un pedacito de más. Ese exceso, la ley establece que le pertenece al Estado o a la municipalidad, según sea su caso, ¿verdad? Entonces, no puedo adquirir yo esos excesos por medio de una titulación supletoria, porque los excesos de las fincas le pertenecen al Estado. Ahora, ¿se acuerdan que les decía yo? Una vez obtenida la titulación supletoria, a mí me van a registrar o me van a inscribir en el registro de la propiedad la posesión definitiva. ¿Verdad que eso no es nada más que la posesión que ya está inscrita en el registro de la propiedad? Aquí ya me asignan a mí un número de finca, folio y libro. Lo único que no es propiedad, sino que es posesión definitiva. Se encuentra inscrita la posesión definitiva de la finca inscrita bajo el número tal, 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 tal. ¿Va? Entonces, pues, es una posesión, entendemos. Una vez consumada esa inscripción, a mí ya solo me queda esperar. ¿Cuánto voy a esperar? Otros 10 años. Entonces, miren, en esos 10 años puede haber oposición de alguna persona, pero si transcurren esos 10 años sin que haya ninguna oposición, entonces automáticamente mi posesión definitiva se va a convertir en propiedad. Ahí es cuando tiene efecto
la usucapión o la prescripción adquisitiva. Miren. Artículo 637. La posesión registrada de un inmueble, una vez consumado el término de 10 años, desde la fecha de la inscripción del título en el registro de la propiedad, se convierte en inscripción de dominio y puede oponerse a cualquier otra inscripción de propiedad relativa al mismo bien. O sea que si después aparece otra inscripción de propiedad, yo puedo hacer valer mi propiedad, ¿verdad? O sea, puedo defender en juicio mi propiedad. Sin embargo, el usucapiente puede entablar juicio para que se declare dueño aún antes del tiempo señalado en el párrafo anterior, y la sentencia que así lo declare es título para la inscripción de la propiedad y para cancelar el asiento a favor del antiguo dueño. Entonces, miren, yo ya inscrita mi propiedad, incluso yo podría demandar ante juez que se me inscriba antes de los 10 años, ¿verdad? Pero eso ya quedará a criterio de cada persona. Lo normal es que yo voy a esperar 10 años desde la inscripción definitiva y al transcurrir esos 10 años se convierte en propiedad, ¿verdad? Se convierte en inscripción de dominio, ¿verdad? Inscripción de propiedad. ¿Sí, Gisela? Lick, disculpe, ¿usted ha sabido de casos de personas que han querido que se les inscriba su propiedad antes de los 10 años? No, nunca. Nunca he visto un caso yo de alguien. Regularmente la gente espera los 10 años y ya, ¿verdad? Nunca he visto yo un caso de alguien que demande, porque entendemos de que si yo quiero que me lo declaren antes es porque hay algún motivo. Entonces yo tengo que justificar el motivo ante el juez, pero la verdad es que nunca he visto ningún caso de alguien que lo declare antes, ¿verdad? Todos han esperado. Y si fuera un señor así ya grande. Tal vez esa podría ser una, una razón para poderlo inscribir antes, pero la posesión definitiva también se hereda, ¿no? Entonces, si es por cuestión de que yo quiero que me la inscriban para podérsela dejar a mis herederos o algo, pues eso también lo puede heredar, no hay ningún problema. Incluso lo puede vender también, la posesión definitiva la puede vender. ¿Estamos bien? Entonces, pero sí, Ya. ese sería un motivo. La Sí. avanzada edad o la enfermedad podría ser un motivo para pedir que lo declaren antes de tiempo. Sí, perdone, Sí, Silvia. eh, disculpe, me perdí aquí. En el 637, cuando se va a solicitar cuando se va a hacer la inscripción en el registro, ¿qué es lo que tienen que llevar las personas? La sentencia del proceso de, del proceso de titulación supletoria, como ese se lleva ante el juzgado. Ah, ya. Entonces, al terminar ese proceso, el juez dicta sentencia. Y la sentencia de ese proceso es lo que vamos a inscribir en el registro de la propiedad. Entonces, ahí nos inscriben la posesión definitiva. Una vez inscrita, esperamos 10 años y ya se convierte en propiedad. ¿Y ahí qué es lo que le dan, Lick, para ampararse sobre el dominio? Cuando inscribo la posesión, Ajá. le dan un título eh, Escrituras o algo, ¿no? como que si fuera cualquier escritura. Digamos, cuando usted inscribe una escritura de compraventa, Ujú. usted presenta el testimonio y lo que hace el registro es que al testimonio le agrega una razón. Y en esa razón ahí consta que mediante escritura número tal, de fecha tal, autorizada por el notario tal en la ciudad de Guatemala, la propiedad de la presente finca pasó a tal persona, ¿verdad? ¿Quién Sí, pagó el la precio razón, de nada tanto? más. Entonces, a su certificación de la sentencia le adhieren en el registro de la propiedad una razón. Y en esa razón ahí establece que mediante sentencia de fecha tal, emitida por el juzgado tal,
se ordenó la inscripción definitiva del presente bien y por lo tanto se crea el número de finca tal, tal y tal, ¿verdad? Y, o sea, le dan una razón, igual que como le darían en una compraventa o en una donación. Entonces, con esa razón, usted acredita la propiedad y la razón es parte integral de el testimonio o de la certificación de la sentencia, que sería en el caso de la titulación supletoria. Ya. Gracias. ¿Estamos bien? Sí. Lick, disculpe, y pasados estos 10 años, yo llego al registro y ahí hago el otro procedimiento para que aparezca ya como propietario. ¿O cómo sería? No, se convierte en propiedad, ¿verdad? Automática. Sí, sí, sí. Consumado el término de 10 años desde la fecha de la inscripción del título en el registro de la propiedad, se convierte en inscripción de dominio. Ah, bueno, Por el gracias. paso del tiempo, automáticamente se convierte en dominio, ¿verdad? Entonces, a usted le va a quedar su mismo número de finca, folio y libro y todo. ¿Verdad? Lo único que esa inscripción que usted tenía pasa de ser una posesión definitiva a ser dominio, una propiedad. ¿Estamos bien? ¿Quiénes pueden adquirir por usucapión? Pues básicamente los civilmente capaces, las personas que pueden adquirir por cualquier otro título, pueden adquirir también por usucapión. 642, pueden adquirir la propiedad por usucapión todas las personas capaces para adquirir por cualquier otro título. Cosas prescribibles son prescribibles, no son susceptibles de prescripción todas las cosas que estén en el comercio de los hombres. 646. El que posee en nombre de otro no puede adquirir por prescripción la cosa poseída, a no ser que legalmente se haya mudado la causa de la posesión. O sea que si yo poseo en nombre de otra persona, yo no puedo hacer el trámite de posesión, salvo que la posesión pase a mí, entonces ahora yo soy el poseedor, ¿va? Entonces, en pocas palabras, solo el poseedor puede iniciar el trámite de titulación supletoria. No lo puede hacer ninguna persona que esté poseyendo en nombre de otro. 651. Por favor, Eduardo. Zuli. Perdón, el licenciado, ¿qué artículo dijo? 651. 651. Artículo 651. Salvo disposiciones especiales, el dominio sobre bienes inmuebles y demás derechos reales sobre los mismos se adquiere por prescripción. Por el transcurso de 10 años, los bienes muebles y semovientes por el de 2 años. Entonces, miren, los bienes inmuebles y demás derechos sobre los mismos, o sea, sobre los bienes inmuebles, 10 años. Se adquiere por prescripción por el paso de 10 años. Y los bienes muebles y semovientes por el paso de 2 años. La prescripción, como ya vimos que es un plazo de tiempo que tiene que correr, ese término de la prescripción hay dos situaciones. Una puede ser que no corra, esto quiere decir de que no empezamos a contar. Mientras hay alguna de las circunstancias que vamos a ver en el 652, no podemos iniciar a contar el tiempo de la prescripción. No corre. Ahora, en los del 653 que vamos a ver después, ahí se interrumpe. ¿Qué quiere decir esto? Ya empezó a correr el término de la prescripción. Pero pasa algo, alguna circunstancia por la cual esa posesión se interrumpe. Miren, entonces se interrumpe también el plazo que estamos contando. Por ejemplo, yo perdí la posesión por un año, o por más de un año. Miren, ahí hay discontinuidad, entonces eso interrumpe.
la prescripción o el tiempo de la prescripción. 652. No corre la prescripción. 1. Contra los menores y los incapacitados durante el tiempo que están sin representante legal constituido. Los representantes serán responsables de los daños y perjuicios que por la prescripción que causen a sus representados. Entre padres e hijos durante la patria potestad. Entre los menores e incapacitados y sus tutores mientras dure la tutela. Entre los consortes. Y entre los copropietarios mientras dure la indivisión. Y 651, cuando se interrumpe. Si el poseedor es privado de la posesión de la cosa o del goce del derecho durante un año, ¿verdad? Se interrumpe la continuidad de la posesión. Por notificación de demanda o por cualquier providencia precautoria ejecutada, salvo que el acreedor desistiere de la acción intentada o el demandado fuera absuelto de la demanda o el acto judicial se declare nulo. O sea, yo ya estoy gozando de mi posesión, ya está corriendo el término de la prescripción y de repente me demandan. Entonces, miren, ahí se interrumpe la prescripción. Se para de contar. Puede ser una demanda o puede ser una providencia precautoria. Todavía no me han demandado, pero me presentaron una providencia precautoria, digamos un embargo, ¿verdad? Para después demandarme, ¿verdad? Posteriormente me tienen que demandar. Entonces, puede ser cualquiera de las dos, una demanda o una providencia precautoria. En cualquiera de los dos casos se interrumpe la prescripción. ¿Cuándo se sigue constando? Porque miren, esa es una interrupción, para de contarse. Pero si me absuelven, entonces se sigue contando. ¿Bien? Se reanuda la prescripción, el término de la prescripción. Y tercero, si la persona cuyo favor corre la prescripción reconoce expresamente de palabra o por escrito o tácitamente por hechos indudables el derecho de la persona contra quien prescribe. Y disculpe, Sí, eh, esto tiene que ver con lo que dice 620, que tiene que ser de manera continua, ¿verdad? sí, Ah, bueno. sí tiene que ver. Si es discontinua, ya se interrumpe, digamos, ¿verdad? Lo que indica en el 653. Ajá, por perderla As- por un año o más, o por más de un año. Ay, gracias. Muy bien. Y ahora tenemos el último de los modos de adquirir la propiedad, de los modos originarios de adquirir la propiedad, que es la propiedad por accesión. Fíjense, pues la accesión, yo les coloqué acá que es un modo originario de adquirir la propiedad que consiste en que el propietario de un bien es propietario de todo lo que produce el bien, ya sea de forma natural, que es lo que conocemos como los frutos naturales, o por intervención del ser humano, que es lo que conocemos como los frutos civiles. Ese no se los puse acá, pero estos son los frutos civiles. Entonces, miren, los frutos naturales son aquellos que nacen de forma natural del bien. Por ejemplo, yo tengo un árbol de mangos. Viene la temporada de mangos y nacen mangos. Voy a en Escuintla, en mi casa teníamos árboles de naranja y de limones. Entonces, esos árboles daban limones todo el año y daban naranjas todo el año. Entonces, miren, cada naranja que nacía en el palo, ¿a quién le pertenecía? A los dueños de la casa, a mis papás. Lo mismo con los limones. Una vez me acuerdo que le bajaron 500 naranjas a ese palo. Varias veces, ¿verdad? Más o menos
cuando estaba bien cargado y lo descargaban, porque si no se podrían las naranjas, ¿no? Entonces lo que hacíamos era que lo descargábamos y le dábamos naranjas a mis tías, dábamos un montón de tías. Entonces les dábamos naranjas a todos, ahí todos hacían con su bolsa de naranjas, una su buena cantidad de naranjas, ¿no? Entonces, eh, eran más o menos 500 naranjas cuando se descargaba ese gran palote. De ahí tuvimos otro árbol de naranjas que también daba todo el año, pero no daba con tanta abundancia. Pero fíjense, pues si uno no bajaba las naranjas literalmente se podrían en el árbol. O se las comían los pájaros también, ¿no? Ellos aprovechaban. Entonces, ¿de a quién le pertenecen esos frutos que nacen espontáneamente? Al dueño. O por ejemplo, si yo tengo animales, ¿verdad? Yo tengo perros y los perros se cruzan y nacen perritos, ¿a quién le pertenecen esos perros? Dueño. Ahora, los frutos civiles, estos ya implican la intervención del ser humano. Por ejemplo, yo tengo mi terreno y construyo locales y luego alquilo esos locales, ese dinero que yo recibo por el alquiler de los locales, esos son frutos civiles, ¿verdad? O por ejemplo, yo agarro todas las naranjas de todos los árboles de naranjas que tengo en mi finca, o de aguacates, o del fruto que ustedes quieran. Esos son frutos naturales. Pero ahora yo me voy al mercado y los vendo. Lo que yo obtengo por vender esos frutos naturales, eso es frutos civiles. ¿Estamos bien? Entonces eso es la accesión, miren. Es cuando algo lo produce el bien por accesión, eso le pertenece al dueño del bien. Y cuando lo produce el bien, pero de forma con intervención del ser humano, entonces eso también le pertenece al propietario. Lo único que eso se llaman frutos civiles, los anteriores se llaman frutos naturales. ¿Estamos bien? 655. Los frutos naturales y civiles pertenecen al propietario de la cosa que los produce. Ahí, por favor, anótenle accesión discreta. Y luego hay otro tipo de accesión. ¿Ven? Lo que se une o se incorpora a una cosa pertenece al propietario de esta, de conformidad con las disposiciones siguientes. Ahí anótenle, por favor, accesión continua. Ahorita vamos a ver los casos de accesión continua más adelante. ¿Estamos bien? Pero entonces, miren, la accesión son todos aquellos bienes que naturalmente produce el bien, o también puede ser que lo que produce el bien con intervención del hombre. Fíjense, pues, por ejemplo, yo tengo, hay un palo de mangos ahí sembrados y da mangos, esos son frutos naturales. Pero ¿qué pasa cuando yo agarro la tierra, aro la tierra, pongo mi sembradío de zanahorias? Miren, y nacen zanahorias. Esas zanahorias ya no nacieron espontáneamente, sino que esas nacieron producto de la actividad de la agricultura. Ahí hay intervención del ser humano, entonces esas son civiles. Muy bien. 656. Son frutos naturales las producciones espontáneas de la tierra, las crías de los animales y demás productos que se obtengan con o sin la industria del hombre. No se conceptúan frutos naturales sino los que estén manifiestos, producidos o nacidos. Respecto de los animales, basta que estén en el vientre de la madre. La cría de animales pertenece exclusivamente al dueño de la hembra, salvo que haya estipulación en contrario. Yo, por ejemplo, yo les mencioné hace un rato, a mí me nacieron 4 cachorros, pero uno, les dije, era del dueño del perro. Esa es una estipulación. Yo no he encontrado una norma escrita, jóvenes, pero es una norma que se aplica, es una norma no escrita. ¿Ah? No está escrita, pero sí es de aplicación obligatoria, o todos lo sienten de aplicación obligatoria. Entonces ustedes hagan con cualquier criador, aunque paguen la monta del perro, porque hay personas que cobran por tener un perro semental muy bueno, entonces no lo van a cruzar con cualquier perro. Entonces si alguien quiere cruzar ese perro, tiene que pagar. Y lo mismo pasa con los toros y con los demás animales. Entonces, aparte de lo que yo pagué por la monta,
yo le tengo que dar al dueño del perro un cachorro, que él lo elige, ¿no? Y regularmente eligen el primer cachorro de la manada, ¿vale? Que es regularmente el mejor perro, aunque no necesariamente. Fíjense que yo cuando nacieron mis perros, llegó el dueño del perro, el hermano, porque el dueño se había ido de viaje, entonces llegó el hermano. Y me dice, mira, yo vengo a ver lo del perro, Simón, le dije, me dijeron que vos vas a venir, yo lo conocía. Entonces le saco yo a los 4 perritos, ¿verdad? Y ella me había dicho que quería un macho, eran 2 machos y 2 hembras. Eso fue cuando los perros tenían 2 meses. Entonces viene y vio, pero es cabal al más grande, ¿verdad? El primero que había nacido era un perrón. Este me dijo. Ah, ya sabía que se iba a escoger, le dije, es el más bonito de todos. Y entonces, la edad para entregar un perro, o sea, responsablemente, son a los 3 meses, ¿no? Y es la mejor edad para comprar también. Entonces, a un mes después, lo llamo y le digo, mira, ya está tu perro, le digo, venía a traerlo. Entonces, regresa. Entonces, le saco otra vez yo a los 4 perritos. Y había el segundo que nació, era un perrito todo negro, todo negrito, era casi completo negro. Y cuando estaban chiquitos, se miraba más bonito el otro. A los 3 meses, ya los dos estaban bien chulos, los jóvenes, pero el negrito estaba precioso. Y aquel, cuando yo saliera a los perritos, se le quedó viendo el negrito, así fijamente. Ahí le digo, mira, este es tu perro. Le digo, no, no, yo sé que aquel es el mío, vos, pero qué bonito se puso este, ¿no? Entonces, no siempre, ¿ah? Regularmente el primer perro es el mejor, el más grande, el más activo, el más todo, digamos, ¿verdad? Pero muchas veces también el segundo, tercero de la camada salen buenos perros. Entonces, a los 3 meses es buena edad para escogerlos. Bien, continuemos. En la accesión continua, ¿se acuerdan que es cuando se realiza la accesión, pero cuando una cosa se une o se incorpora a otra? Digamos, un pedazo de tierra de otra finca se incorpora a mi finca. ¿A quién le pertenece esa porción de tierra? O se forma una isla en medio de un río que es límite entre 2 propiedades. ¿A quién le pertenece esa isla? O a mí se me empieza a formar, se me empieza a agrandar mi territorio en la ribera del lado de mi propiedad, pero no es porque se desprendió una porción de tierra, sino que poquito a poquito se empieza a sedimentar y se empieza a formar una parte de tierra donde no la había. ¿A quién le pertenecen esas porciones? A eso se refiere la posición continua. Entonces establece que, salvo pacto en contrario, se van a regir por lo establecido en, eh, en las siguientes disposiciones. Primero establece 669. Son de dominio público los terrenos que se unen a la zona marítima terrestre por las accesiones y aterramientos que ocasiona el mar, cuando por consecuencia de estas accesiones, por efecto de retirarse el mar, la línea interior se limita la expresada zona avance hacia aquel. Los terrenos sobrantes que eran de antigua zona marítimo terrestre pasarán a ser propiedad de la nación. O sea, en la línea marítimo terrestre, en toda la orilla del mar, digamos, todos los terrenos que se formen ahí pertenecen al Estado. 670. Son propiedad de la nación las islas ya formadas o que se formen en la zona marítimo terrestre y en las rías y desembocaduras. Pero si estas islas se formaren en terrenos de propiedad particular, continuarán perteneciendo a los dueños de la finca o fincas desmembradas. O sea, si se forman fincas en ríos o en el mar, le pertenecen al Estado. A menos de que ese río esté en propiedad particular, entonces la isla le va a pertenecer al dueño de la propiedad. 671. Es de dominio público lo que el mar arroje y no tenga dueño conocido.
salvo lo dispuesto en el título relativo a la ocupación y las leyes especiales. Entonces, miren lo que arroje el mar. Si el mar saca algo y eso de algo no tiene dueño, entonces es de quien no encuentra, es de dominio público, ¿verdad? Es de dominio público. Bien. Ahora, hay dos términos que se tienden a confundir mucho. Entonces, quiero que pongan mucha atención. Es fácil diferenciarlos, pero por el nombre tienden a confundirse. Uno es abulsión y el otro es aluvión, ¿verdad? Vamos con el primero, abulsión. ¿Qué es la abulsión? La abulsión es cuando se desprende una porción de terreno conocido y el río lo arrastra y lo une a otra propiedad. ¿A quién le pertenece esa porción? Pues la regla general es de que esa porción le pertenece al dueño al que originalmente estaba unida. Pero este dueño tiene que reclamarlo en el periodo de 6 meses. Si en 6 meses no lo reclama, entonces la propiedad pasa al dueño de la nueva finca. Ahora, yo entiendo de que, ¿por qué motivo voy a reclamar de un pedazo de tierra que se lo llevó el río y se fue a asentar a la tierra de mi vecino? Puede ser de que en esa porción de tierra que se desprendió hay algo, hay cultivos, o tal vez hay una casa, o tal vez hay una mina, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, hay algún interés por el cual la persona quiere conservar esa propiedad. Entonces, la tiene que reclamar en un plazo de 6 meses desde que se ocurrió el desprendimiento, o si no, lo pierde en favor de la otra persona, del propietario de la otra. 676. Cuando la corriente de un arroyo, torrente o río segrega de su ribera una porción conocida de terreno y la transporta a las heredades fronteras o a las inferiores, el dueño de la finca que orillaba la ribera segregada conserva la propiedad de la porción de terreno incorporado. También el dueño original, digamos, sigue conservando la propiedad de ese terreno. Pero si dentro del término de 6 meses no ejercitare su derecho, lo perderá en favor del dueño del terreno a que se hubiera agregado la porción arrancada. ¿Vamos bien? Si no reclamo, entonces pierdo el derecho. Ahora, el aluvión. El aluvión, se da cuando el traslado de tierra, digamos, no es una porción que se traslada, sino que se empieza a segregar, o sea, se empieza a erosionar, digamos, poco a poco la tierra de un lado y me come, digamos, parte de la ribera que yo tengo. Y toda esa tierra, pero por sedimentación, poquito a poquito, se empieza a juntar en otro lugar, que es propiedad de mi vecino. En ese caso, ¿a quién le pertenece esa nueva parte que se formó? A mi vecino. ¿Eh? Miren, 679, aluvión. Pertenecen a los dueños de los terrenos confinantes con los arroyos, torrentes, ríos y lagos, el acrecentamiento que reciban paulatinamente por accesión o sedimentación de las aguas. Por porciones pequeñas, poquito a poquito y poco a poco se empieza a formar una porción de terreno. ¿A quién le pertenece esa porción? Al dueño del terreno al cual se incorpora. Islas. Ya vimos de que si la isla está en un terreno de propiedad privada, por ejemplo, tengo mi finca, y en la finca pasa un río y ahí se forma una isla, esa isla me pertenece a mí. Pero ¿qué pasa cuando el río es la línea divisoria entre dos fincas? Y a medio río se forma una finca. ¿A quién le pertenece? Bueno, esto tiene que ver, depende de qué lado haya más isla. Si la mayor parte de la isla está de un lado, entonces al dueño de ese lado le pertenece la isla. Si la mayor parte de la isla está del otro lado, pues le pertenece al
¿Y qué pasa si la isla está cabal en medio? Entonces ahí se la dividen por mil. Miren, 678. Las islas que, por sucesiva acumulación de arrastres superiores, te van formando en las rías, pertenecen a los dueños de las márgenes u orillas más cercanas a cada uno, o a las de ambas márgenes, si la isla se hallare en medio del río, dividiéndose entonces longitudinalmente por la mitad, o sea, a lo largo. Entonces la vamos a dividir longitudinalmente por la mitad, o sea, a lo largo. ¿Alguna duda, jóvenes? Entonces, en la siguiente clase, Y solo una Oscar, pregunta. Me perdí como en el 655, pero cuando habla de los frutos naturales y civiles, en uno dijo que era accesión discreta, es de los frutos naturales, ¿va? Y que ahí mismo le agregamos accesión continua, ¿verdad? no, mire, pues, accesión discreta en el 655, donde establece los Exacto. frutos naturales y civiles pertenecen al propietario de la cosa que los produce. Ahí anótenle Bueno. accesión discreta. Y en el 658, donde dice la accesión por incorporación a bienes inmuebles, ¿verdad? Ahí es accesión continua. Gracias, Lick. Muy bien, entonces jóvenes, vamos a dejar ahí la clase el día de hoy y la semana entrante seguimos con las formas especiales de propiedad. ¿Estamos bien? Sí. Bueno, Sí, jóvenes, gracias, buenas Lick. noches Buenas noches, y Lick. nos Gracias. vemos el día de mañana entonces con derecho mercantil. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche a todos. Feliz noche. Feliz noche.